Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos otra vez. Aquí les saluda Francisco Toki Marroquín. Y pues estamos en otro nuevo episodio con otro invitado. Como siempre, ahí nos anda acompañando en Glencore. Hola. Y don Diego, junto a su staff. Hola Toki, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Gracias. Ahí vamos poco a poco. Qué bueno. Seguimos entonces por acá. Muchas gracias por estar chequeando ahí ya algunas cosas y dejarnos sus comentarios en YouTube. Chequeando ahí en Francisco Toki Marroquín también lo pueden buscar. Ahí están los podcasts de los invitados anteriores y también pueden dejar ahí su comentario. Y pues bueno, hoy tenemos un gran invitado. Hace ratos que no lo veía. Qué bonito estar viendo personas que tenían tiempo que no ver. Y pues aquí el mismísimo don Roberto García. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por tomarte el tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bien. ¿Qué tal, Toki? La verdad que un gusto estar acá con vos. Gracias por la invitación. A vos, a Glencore, a Diego, a todo el staff. Que hay 2 personas más en el staff. La verdad que, pues, gracias a Dios, bien, tranquilo. Desde que me hablaron dije sí. Solo fue cuestión de ponernos de acuerdo con las fechas. Y me dio mucho gusto poder venir acá a tu proyecto. También me dio mucho gusto, pues, conforme uno se fue enterando ahí de que te recuperabas y que ibas saliendo, gracias a Dios. Hablando un poco con Glencore, él pues me contaba que estuvo, pues, obviamente estuvo muy de cerca de tu proceso. Y pues gracias a Dios ahí estás ahora en estas nuevas etapas y con la vida por delante. Así que le doy gracias a Dios que estés bien, que estés haciendo cosas. Gracias, y gracias por la invitación. La verdad que un placer venir a platicar con vos. Como vos decís, hace ya un buen rato que no nos saludábamos y sí. De muchas veces que compartimos tantos toques, programas, cosas. Sí. Y bueno, aquí hay un poquito de todo, ¿verdad? Mucho entre las preguntas y los temas. Y pues vamos a comenzar por una preguntita allí. Vamos a ver cómo es este Roberto que comienza a meterse en el mundo de, digamos, de los medios, de los medios, de la narración también. Sí, mira, a mí, y aprovechando que acá llega a un público que me imagino que a muchos les gusta el fútbol, pero que no es netamente deportivo ni futbolero, a mí llegó un momento que, te soy sincero, hasta me cayó mal que me identificaran solo con el fútbol. Ah, ok. Sí, porque yo decía, o sea, siento que me he preparado en otras cosas, que he hecho un montón de otras cosas, pero piensan, llegaba a alguna reunión, alguna cuestión, y solo me hablaban de fútbol, ¿verdad? Entonces decía yo, pues de veras, pues gracias a Dios el fútbol me abrió mucho las puertas, y en otro podcast lo dije también, estoy muy agradecido con el fútbol y sobre todo el nacional, pero como que en algún momento sí llegué a sentir como que molestia de que me identificaran solo con ese tema. Ya. Y respondiendo a tu pregunta, digamos, yo era el niño típico en el colegio que había kermés, yo quería cantar, vamos, o quería ser el maestro de ceremonias, era el organizador, el taquillero, o sea, 1000 usos. Había cualquier actividad, quería estar, vamos. Entonces, digamos, siento que de alguna manera siempre como que me llamaba la atención el tema comunicacional a nivel escolar. Participaba en el diario, en el periódico del colegio. Yo me gradué del Infantes. Y ahí el periódico, no sé si todavía existe, pero se llamaba Vértice. Por el nombre de la fachada del antiguo colegio. Y entonces yo estaba en el Vértice, estaba en el consejo estudiantil, estaba en todo. Entonces yo creo que, digamos, de alguna manera estaba como predestinado a buscar la comunicación posterior a la etapa escolar. Entonces luego que estudio comunicación, entro inmediatamente a la radio. Y aunque me gustaba mucho, digamos, los 4 grandes temas que siempre me han apasionado son la política, el tema teológico, el deporte y la música, digamos la farándula en general. Y entonces creo yo que estos 2 últimos, tanto el deporte como la farándula, fue como donde más espacios encontré. Y empecé a estudiar canto con Angélica Rosa, paralelamente que estaba en la universidad, en la Landívar. Y también paralelo a eso encontré un espacio en RCN, que fue mi primer trabajo formal, prácticamente saliendo del colegio. Entonces así fue como yo empecé en el tema de los medios.
vos qué bien vos. Y se nota que ahí sé que uno desde pequeño ya comienza a expresar qué es lo que va a querer, Sí. ¿verdad? Está como ahí escondido, como que uno ya viene de verdad predestinado o ya venís programado para lo que vas a hacer. Y también vamos a ver qué más comentamos por aquí. Algún recuerdo de la infancia que te haya marcado y que realmente haya dicho, bueno, volver al mundo de el arte, música y todo eso, que Sí. comunicar sobre eso. Fíjate que del tal deporte vez, también. Del deporte, mira, del deporte te puedo decir que mi papá nos llevaba a ver fútbol desde muy pequeños con mi hermano. A pesar que mis padres se divorcian cuando yo tenía 6 años y mi hermano 4, pero digamos nosotros seguíamos viendo los fines de semana a mi papá, que era el futbolero, y entonces él nos llevaba a ver a los Cremas regularmente. Los Cremas, sí, oye. digamos que era el equipo al que le iba él y mi abuelito. Y a la selección, y en aquella época habían dobles jornadas, entonces jugaba Rojos y Aurora, y después los Cremas contra Cobán, por decirte algo así. Entonces mi ligamen a eso, y aparte en la casa, sobre todo de mi papá, miraban mucho fútbol, noticias, fútbol. Ese es, digamos, en ese lado. En el tema comunicacional yo me apasionaba mucho por verlos, era muy de ver tele, siempre. Y miraba los programas y yo siempre decía, ala, yo ojalá algún día poder estar en un programa de hacer televisión. Y paralelo a eso también, me recuerdo que mi prima Elisita Velázquez participó, no sé si vos todavía, creo que tal vez es un par de años menor a que yo, pero somos contemporáneos, Toki. Hace muchos años hubo un certamen musical para niños o adolescentes que se llamaba América, esta es tu canción, que era como un código fama, digamos, de aquellos años 80s. Y entonces participó mi prima, creo participó otra amiguita. Y entonces yo decía, ala, yo hubiera querido participar, porque la fuimos a ver al Teatro del Aire Libre. Ok. Allá. Ahí fue el rollo. Ahí entonces la fuimos a ver y yo así como que, ala, qué bonito hubiera sido participar, ya sea cantando o animando o algo. Y entonces yo me ponía con un palo de escoba, fíjate vos. El micrófono. Sí, ese era el micrófono. Yo creo que todos en algún momento hicimos de guitarra. Oh, o de sí, de micrófono. guitarra. Y entonces en la terraza de mi abuelita ahí en la zona 1 yo me ponía a cantar o a hablar como que estaba en la tele o como que cantaba. Y como buen niño ochentero, pues yo quería ser como de las grandes bandas, ¿verdad? Y mi primo grande, que se llama Fernando, que es como nuestro hermano mayor, él tenía un super equipo de sonido de aquellos que eran por módulos. Ya. Que era la tornamesa, Sí, el deck, ecualizador. el ecualizador. Ajá. Y tronaba. O sea, aquel era, si estamos hablando de mediados de los 80s, su rollo era mucho el New Wave. O sea, él oía Police, Foreigner, Ajá, Journey, digamos, todo la música en inglés de esa época. Y entonces todos esos grupos, Men at Work, ¿verdad? Tenía también mucho setentero como Pink Floyd, Smoking, lo que empezaba de Bon Jovi. Entonces, digamos, él nos influenciaba mucho con esa música que era la que a él le gustaba. Entonces yo veía los videos de Kiss, de esos grupos, y yo me acuerdo que me ponía con el palo de escoba. Sí, la clásica. Sí, a gritar. Y me grababa los long plays, me los pasaba a cassette. Y hoy los cassettes de AC/DC era otra así de las bandas famosísimas que escuchaba. Entonces, digamos que toda esa etapa me caló mucho en cuanto a que me gustaba mucho el tema musical, ¿verdad? El tema de ver conciertos, de ver toda esa situación. Y ya en el colegio, cuando habían actividades, pues se aprovechaba, ¿verdad? Pero así fue más o menos, digamos, como entre algunas anécdotas que yo recuerdo. Sí, y por lo que me estoy dando cuenta, entonces también desde güirito pues ya estás inclinado al rock también, digamos. ¿Es una tendencia que te gustó más o hay alguna otra que vos Mira, me gusta? yo hoy, con 48 años ya, recién cumplidos en febrero, yo te podría decir que mi gusto musical es muy amplio. Si el rock es de las favoritas, digamos, si vos me decís, decime 3 géneros, top 3, el rock va a estar en el top 3. Pero mi gusto musical se amplió demasiado desde muy pequeño. Porque, por ejemplo, te digo que la influencia de mi primo fue muy fuerte. Pero, digamos, en mi casa se oían baladas. Vamos, de aquel momento, José José, Julio Iglesias, el Puma. Incluso antes, o sea, es la cultura mexicana. La cultura mexicana es muy... O sea, mira, vos, yo por eso siempre he dicho que son ridículos los que odian a los mexicanos, vamos, porque para empezar, muchos que le agarran mal rollo ni conocen México. Sí. ¿Verdad? O sea,
Comenzando por allí, Claro. digamos. Sí. A vos te tocó incluso ir a tocar y la gente Sí, buena sí. onda, babos, como Sí. re buena onda. Yo puedo decir que sí, Sí. porque vieras de que nosotros vivíamos en unos apartamentos, Colonia del Maestro se llamaba, y sobre la línea azul del metro. Entonces era el final de la estación. Entonces en esa parte, cuando nosotros íbamos a los apartamentos, hay un restaurante que por lo menos yo sí frecuentaba bastante. Y pues yo a veces comía y todo, y ya daba gracias y me decían, espérenme, sobró algo, ¿me entienden? O sea, me daban alguna sopa o algunos pocos de frijoles, cosas así, y bien amables. Sí. La verdad es que sí, porque o sea, entendían que igualmente nosotros vivíamos solos y no necesariamente nos íbamos a estar todos para cocinarnos a todos. Claro. Entonces eso servía mucho para esas noches de, por lo Cuando menos ya al micro, regresaba. vamos. Un panito con frijol. Sí. Va, entonces te digo algo. Muchos no conocen y otros no entienden que nuestra cultura está muy influenciada por México, vamos. Sí, Entonces, inevitablemente. o sea, vos en tu ADN, vamos, en tu QR, tenés el Chapín, tiene a Pedro Infante, a Cantinflas, Sí, al Vicente. Chavo del Ocho, a Vicente Fernández, a Luis Miguel, vamos, o sea, entonces todo eso me pegó mucho también. Mi mamá era mucho de oír música como de, bueno, de los iracundos, Sí, pues. los galos, como Ajá. ese tipo de grupos. Y digamos que en los 80s, así como los 90s tuvo su auge del rock nacional, yo siento que en los 80s fue muy fuerte el tema tropical, vamos. Ajá. Entonces, digamos que también aprendía al principio me costó un poco porque uno de adolescente se las quiere llevar como del nuevo Ozzy Osbourne, vamos. Bien radical uno, sí. Sí, cuando realmente al final eso es tan relativo. Pero digamos, aprendí a valorar mucho el arte, digamos, escuchar en aquel momento al Rana, FM Zacapa, todo el movimiento tropical en Guatemala, que aún hoy se mantiene. Entonces, digamos que realmente vos pones una playlist mía y es como bien random, vamos. Estoy De viendo repente, el cejudo. Sí. Sí. O sea, estoy viendo una del Rana y de ahí entra una de Metallica, vamos. Say your prayers, little one, don't forget my son. Sí, y de ahí me pasa una de José José, vamos. Y es verdad, soy un payaso. Y de ahí la diferencia con Juan Gabriel. O sea, realmente, digamos que mi gusto es muy ecléctico, aunque digamos que el rock sí tiene un lugar especial, vamos. O sea, sí me gusta bastante. Aunque tengo un límite, vamos. O sea, por ejemplo, yo creo que me gusta mucho el rock, pero por ejemplo, yo creo que llego hasta heavy metal. Ah, ya, ok. Más allá de eso. En densidad, ya. Sí, mucho digamos, para vos. exacto. Por ejemplo, Metallica para mí es como el límite. Ya. Que para muchos, incluso Metallica, hasta lo pueden catalogar, pues, no sé, vamos, tal vez no te voy a decir fresa, pero sí como comercial o lo Sí. que querrás después. Pero más allá de eso, creo que nunca me gustó. Nunca Sí, agarré la onda. Por ejemplo, yo a pesar que fui chavo noventero, no sé por qué, no sé si porque ya estaba en época final del colegio o qué, pero el grunge nunca le agarré gusto. Ah, ¿de verdad? No, fíjate, o Curioso. sea, curioso porque tengo la edad cabal, ¿va Sí, vos? usualmente ahí toda la Sí. gronchera, ¿va? Con los de razones, que también tengo una buena relación como la hice con ustedes. Me recuerdo que siempre me decían eso, ¿verdad? Vos, que eran full Pearl Jam, R.E.M. Y a mí nunca me pasó, o sea, me gustó Nirvana y ahí Ajá, paré. Nirvana, Pearl Sí. Jam, cabal, Soundgarden. Claro, yo como que me quedé con 70s, 80s y de ahí regresé hasta después, vamos. Los 2000. Los Sí, 2000. Limp Bizkit, El Limp Bizkit me Korn. gustó un poquito. Eso cabalmente hablaba ayer con Reds, un chavo que organiza temas de colección de juguetes. Que él sí es más chavo, él es como 10 años menor. Entonces él sí vivió todo el tema del metal rap o hardcore, o sea, como lo querrás definir. Y entonces, pero me gustaba Limp Bizkit, Linkin Park, pero tampoco fue muy fuerte, digamos. Creo que yo en los 2000 me pegué mucho al resurgir de U2, por ejemplo. Con los discos que saqué YouTube, pues porque YouTube es ochentero, Sí. pero realmente en los 2000 vuelven a tener como un pegue muy fuerte, con aquel disco donde viene Beautiful Day, Ah, ya. y luego digamos como que ahí vuelven a tener un pegue muy fuerte.
Y creo que ahí a mi gusto musical ya iba como cambiando y estaba muy metido en esa época en la música nacional porque estaba en los medios. Entonces para mí Malacates, Viernes, Bohemia, era como que ya había agarrado un espacio muy importante, como que tal vez el rock nacional ocupó mi etapa de juventud por encima de tal vez muchos grupos extranjeros, ¿verdad? Sí, pues. Y ya que estás comentando eso, quería entonces también ver qué impresiones tenés y cómo un poco de la historia también de nuestro mundo joven, que vos pues estuviste bastante tiempo. Sí. Y ahí tuve el placer realmente de conocerte. Tal vez te miraba de lejos y ya sabía la misma historia de deportes, ¿verdad? Pero a veces te miraba en la tele como que te tocaba a veces en las noticias. Justamente yo también te recuerdo de Mundo Joven. Claro. O sea, yo sí me acuerdo los sábados, yo venir, estar pendiente la hora y poner la tele y Mundo Joven, esperar también qué banda era la que iba a estar invitada ese fin de semana, ¿eh? Fíjate vos que cabalmente, eso me lo dijo hace un tiempo Jorge Espaderos, el ex adicto porque se llama el grupo. Sí, con Ricardo. Sí. Y él me decía que cabalmente una de las cosas que le gustaba era porque veía a los grupos que iban a llegar. Mira, Mundo Joven surgió de Nuestro Mundo por la Mañana. Nuestro Mundo por la Mañana ya ahorita acaba de cumplir 38 años. Y la cuestión es que era más o menos 2001, cuando se empezó a hablar, 2001. Yo hacía segmentos en Nuestro Mundo por la Mañana. La cuestión es que llega un momento que dice, miren, vamos a tener una edición los sábados. En ese momento era como hoy, solo de lunes a viernes. El productor general era Rigoberto López, la productora de Nuestro Mundo por la Mañana era Sandy Galvez, y luego estábamos el staff de presentadores, que era Edgar Gudiel, Mario Bayar, Karina Velázquez, Rosa María Castañeda, estaba yo, en Voz Off creo que está Sebastián Chavarría, Araceli Tórtola hacía notas también, alguien se me va a olvidar, pero más o menos recuerdo que ese era el staff, digamos, general. Creo que el Cita García hacía noticias. Y entonces ese era el staff que vivíamos en Nuestro Mundo. Entonces dicen el sábado, solo que el sábado no va a ser tan formal. Entonces vénganse todos pues con su camisa ya sin corbata, sin saco, en lugar de pantalón formal un tipo Dockers. Y entonces ahí mirabas a don Edgar Udel, que descansa en paz, pues ya más relajado, los temas así. Y así estuvo unos meses. Entonces era Nuestro Mundo por la Mañana sábados. Una revista musical un poco más más como relaja. Hasta que llega un momento que tanto Rigoberto López como Sandy Galvez llegan a la conclusión que había que ponerlo todavía más fresco, más juvenil. Entonces se toma la determinación que se quedara solo una parte del staff, los que éramos más chavos en ese momento. Yo haber tenido unos 20 y algo ahí. Y entonces, digamos, como que los de mayor experiencia se iban a quedar entre semana y el sábado iba a ser Nuestro Mundo Joven por la Mañana. Entonces, ahí es como que la parte, el primer paso que se da en el programa. Se empieza a hacer los sábados y una buena parte de los conductores nos quedamos y empezamos a generar como esa dinámica de un programa más juvenil. Toma la decisión Mario Bayar porque él tenía muchos compromisos de eventos, de decir que ya no podía quedarse los sábados, Karina también, Rosa María lo mismo, y así que Araceli se queda con don Edgar entre semana, y entonces nos quedamos como un grupo muy reducido, a tal grado que creo, si no estoy mal, en algún sábado me tocó casi que solo a mí. Y entonces viene, nunca se me olvida, Rigoberto, a quien le tengo mucho cariño, él lo sabe, me dijo, mira vos, y tanto él como Sandy me dice, mira, ¿y si te quedas vos a cargo del programa? Entonces le dije que estaba bueno, solo que yo le dije que yo sí le entraba, pero que el vuelco fuera totalmente radical, o sea, que incluso ya no fuera Nuestro Mundo por la Mañana, sino solo fuera Nuestro Mundo Joven, y luego de Nuestro Mundo Joven se volvió a Mundo Joven nada más. Le dije, yo sí, pero démosle libertad acá, hablé, porque ahí todavía, por ejemplo, llegaba un grupo y
teníamos la típica forma de conducir, que no era mala, pero digamos era la que existía, que decías vos, ¿qué tal amigos? Hoy tenemos aquí al grupo Viernes Verde, que tiene su nuevo video que va a lanzar. Entonces dije, mira, hablemos como hablamos en la calle. Ahí me toca ir a cubrir un concierto y ahí no estoy así como, hola amigos, ¿cómo están? ¿Verdad? ¿Y cómo querés a su concierto? Sí, entonces, ¿cómo querés hablar? Yo dije, pues como hablamos los chavos, pues, ¿qué onda muchachos? Bienvenidos. Sí, y yo lo veía que ya esto ya se hacía, por ejemplo, en Telehit, MTV, en los canales argentinos. Entonces yo dije, esto, si pega en el mundo, tiene que pegar acá. Y así fue como surge Mundo Joven en el año 2002. Y entonces prácticamente se van todo el staff, me quedo solo y me dan la oportunidad de armar un nuevo equipo de trabajo. Y ahí es donde llega Rodrigo Viz, Rubén Garzaro, Lisette Peñate, que fue la co-conductora todo el tiempo. En voz en off llega Francisco Chinchilla. Y de ahí te puedo mencionar una cantidad de personas que pasaron por el programa, que le dieron su toque, ¿verdad? O sea, mencionarlos a todos es bien difícil, pero digamos, se me viene rapidito Aida Estrada, Paola Calderón, Wendy García, también Sara Bourne, Ingrid Álvarez, Leonel Inungaray, Alejandro, el Pichón, que los cubrió a ustedes muchas veces, el Pichón, más conocido como Mar Castellanos Andrino, que está ahora le voy a mandar este video para que lo mire. Él junto a Yoyito, José Calderón, están en Estados Unidos triunfando en el tema de televisión. Qué bien. Gracias a Dios. Sí. Isabel González también está en Boston. Dentro de los que se me vienen, bueno, Gaby Porras también estuvo con nosotros en la última etapa. José Pontaza. Se me van a olvidar algunos, ¿verdad? Pero digamos, entonces se hace un nuevo staff y ahí es donde surge Mundo Joven y nos dan una libertad, nos la da Rigoberto, que gracias a esa libertad tuvo el éxito, porque hacíamos cosas que yo pasaba penando todo el domingo, la llamada del lunes para llamarnos la atención. Sí, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿De verdad? Porque lo que pasa es que había todos que, por ejemplo, una vez invitamos un circo y entonces a mí se me ideó que el hipopótamo entrara al set. Juela. Vos también, hombre. Sí, hombre. Y se empezó a comer la escenografía. Mira, de ahí un camello metimos al set. Se hizo popó el camello en el set. A todos lados. O si no, después nos pagó una marca de preservativos. Y entonces hicimos un segmento, Rubén, Rodrigo y yo, pero los que salían eran ellos, que se llamaba Los Hijos de Pú. Me acuerdo. Sí. Y entonces aquellos bien irreverentes ponían el preservativo y llevaban un banano para que enseñara a la Mara cómo usarlo. Y entonces yo decía, mire, al que llaman a mí es amigo. O sea, yo no le voy a decir nada. Y si no era él, después hicimos una nunca se me olvida una que hicimos una de aquel desfile de playeras mojadas y la chaza. Yo sé. Sí. Y entonces mojadas, pero como era tele, que se dejaran abajo el brasier, la chava se lo vuela, las tomas salieron. Entonces, mira, o sea, era divertido, la gente le gustaba, pero sí era como que fuimos como que quebrando piedra. Y lo que yo siempre he dicho, y que la mayoría de Mara que después hizo programas o contenido, creo que sí lo acepta, es que sí fuimos un antes y un después en los medios y en la televisión nacional de haber roto ese paradigma de poder hacer algo fresco, algo como bien coloquial, vos. Entonces nosotros invitábamos a los grupos, Eddie Oliva, que descansa en paz, el del Círculo, estuvo con nosotros muchos años, tenía un barcito donde daba... sí, me acuerdo. Sí, ¿se acuerdan de Eddie? Sí, también en el Círculo. Hacía unos traguitos. Varias veces. Sí, allá en el Círculo, ¿te acordás? Sí. Y entonces, la verdad que fueron años maravillosos, fueron más o menos, como 12 años que duró el programa y la última etapa cambiamos a Apartamento 7 porque ya la mayoría ya no estábamos tan jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. Y fue, digamos, de los 12 años fueron como de Mundo Joven unos 9 tal vez, 8, 9 y el resto fue Apartamento 7 y te puedo decir que es de las etapas más alegres de mi vida. ¿Y la razón de cambiar el nombre solo era...? Fíjate que lo que pasa es que nosotros queríamos volvernos un late night show
Ya, digamos, ya no quería, o sea, queríamos como mutar hacia eso. Incluso el ofrecimiento era pasarnos a la noche, íbamos a hacer el sábado en la noche. Entonces la idea era como que ya habíamos crecido la mayoría, como que evolucionar. Entonces apartamento era como que ya los jóvenes ya se van a vivir solos, Sí, pues. incluso hasta nuestra indumentaria cambió un poco, el set, nos dieron un set más grande. Entonces ese era el fin de haberle cambiado a apartamento 7 en la última etapa. Pero hacer cuenta que era como Caifanes y Jaguares, ¿va? Era lo mismo, solo que Sí, te entiendo. Un poquito, nada cambió más. el nombre, vamos. Ok, y mira, ya que estabas hablando de que cómo se van creando estas nuevas ideas, digamos, en ese momento cuando comenzaron a pensar en alguien joven, en esa parte para ser vos, ¿cómo llegaste a la televisión? O sea, ¿cómo fue Sí, esa vez mira. donde dijiste, hoy voy, o me llamaron, o qué pasó? Bueno, yo estaba en el canal, pero te voy a contar cómo es que llego. Yo cuando me gradué del colegio, en el 95, yo me inscribo en la universidad en ingeniería, a pesar de que te contaba hace un rato que hacía todo de comunicación en el colegio. Sí, Pero me inscribí en ingeniería porque íbamos a era pilas en la mate y dije, bueno, voy a sí hacer... se te da la matemática. Sí, entonces voy a ser ingeniero, vamos. Ingeniero químico industrial me inscribí en la Landial. Mis papás, como regalo de haberme graduado, me dan un viaje a Estados Unidos. Ellos no pueden ir y me mandan solo. Y pues, imagínate, Estados Unidos siempre es bonito, ¿va? O sea, Sí. las hamburguesas las miras de este tamaño, todo es chilero, ¿va? Todo es mecánico. Y eso que te estoy hablando de hace 30 años, ¿va? La cosa es que estando en Estados Unidos, regresando de uno de los días de parque, estoy en el hotel y salgo y digo yo, ¿será que yo soy ingeniero? ¿O qué ir a hacer yo en la vida? Porque en esa época estaba una frase muy común que decía, ¿cómo te verías en 10 años? Entonces yo me miraba en 10 años, o sea, hace 20, vamos, Ujú. y yo no me miraba como ingeniero. Pues, Entonces regresé y le digo a mis papás que iba a estudiar comunicación. Y mis dos papás así como, mira, te vas a morir de hambre. O sea, esa no es carrera, no hay campo. En aquella época no había ni internet. sí. Hoy les digo yo a los chavos cuando me invitan a las universidades a dar pláticas, hoy el que diga que no puede tener un espacio para expresarse es mentira. O sea, prueba de ello es, Cierto. por ejemplo, hoy estamos acá. O Sí, sea, sí, mira seguro. esto. Andamos. Hola amigos, o sea, esto no hubiera sido posible en esa época, ¿me entendés? No existía internet. Había una sola empresa de televisión, como 3 de radio, habían 2 o 3 periódicos nada más, y para de contar cuando hoy tenés cientos de medios en Guatemala. Grandes, pequeños, de todos también. Entonces yo busco un empleo en la radio de reportero, así empiezo. Salgo de ese proyecto, entro a otro. En cuestión de 2-3 años estoy como en 2 o 3 empresas de radio y llega un momento en que digo, bueno, chica, yo llevo como 2 empresas y no veo pues tal vez esto no es lo mío, tal vez sí realmente me equivoqué, mis papás tenían razón. Paralelo a eso estaba estudiando canto y entonces por medio de mi papá logro conseguir una entrevista con las personas de Canal 3. Esto estamos hablando entre 98 y 99. Y entonces me consiguen una entrevista para ir a platicar ahí. Y entonces me entrevistan y me mandan con Carlos Álvarez, que en aquel momento era el jefe de producción. Y entonces yo lo llamaba todos los días. Pero todos los días yo almorzaba y después de almuerzo me lavaba los dientes y llamaba a Carlos Álvarez. Y su asistente, Pati de Paz, que luego trabajé con ambos, me decía así, habla el joven de Don Robertito. Don Robertito. Hasta que un día me dijo, mire, ya véngase tal día. Entonces llegué y entonces me siento ahí en su oficina y me dice, bueno, mira, aquí está su currículum, que mi currículum tenía 3 líneas, ¿va? O sea, imagínate, o sea, había estado en radio, había hecho algunas otras cositas en temas de la municipalidad y hasta ahí. Y entonces me dice, mira, aquí tengo 2 trabajos, escoja cuál le quiere. Reportero en Aló, ¿qué tal América? O reportero en los partidos de fútbol. Ah. Y entonces yo decía, las dos, y mire, y las 2 no puedo. No, o sea, así aborazado. Rex, vamos. Y la cosa es que me dice, uno tiene que escoger. Ya, mire, pues,
Si escoge a lo que tal América, tal vez después hay una chance para los partidos. Y si escoge los partidos, pues igual después hay alguna otra opción ahí para... Porque miro que pues domina los dos temas, ¿verdad? Tanto la farándula como el... Y yo había hecho ya un poco de radio deportiva en la red, con los Alcázar. Y el tema, esto lo he contado otras veces, con quien yo recibía clases, digamos, en ese momento había un poquito de roce con personas que estaban a lo que tal, que les tengo mucho cariño también. Pero digamos, en mi ingenuidad o algo, dije, tal vez esto no voy a estar muy cómodo acá. Entonces dije, ¿sabe qué? Deme las entrevistas en los partidos y luego, pues ojalá se abra un espacio, que gracias a Dios se abrió después. Y así fue como entré al canal, vamos. Estamos hablando del 99, digamos, y a partir de ahí, pues se fueron dando las cosas en diferentes áreas y imagínate el 99 a la fecha, vamos, estás hablando de 26 años. Como bueno, el tiempo estamos hablando también. Sí. Y al final sí se cumplió lo que te dijo el señor, porque empezaste con una que era el deporte. Y sí llegaste a ser del lado de la farándula, pues, del lado de entretenimiento. Sí, ¿no? ya no se dio con él. A él lamentablemente le dio un derrame, gracias a Dios sigue vivo. Pero a los pocos, un par de años después de eso fue que él salió y entra Rigoberto, que con Rigoberto es que se da el tema de Mundo Joven, ¿verdad? Ya. Ok, y pues regresando un poquito al tema de la música, en esa temporada de los 90 vos estuviste, digamos, siguiendo seguido algún concierto o ibas a conciertos aquí en Guate de los grupos. Sí, mira. ¿Cuál ibas más seguido? ¿A quién te gustaba más ir o como a todos? No sé. Mira, yo me recuerdo que, por ejemplo, yo me gradué en el 95, entré en la Landiara, a la Landiara en el 96, entonces estaba de moda Pie de Lana, el Café Oro, La Bodeguita. Café Oro. Y imagínate. ¿Qué tiempo? Viajando en el tiempo. Sí, viajando en el tiempo. De Gym creo que había otro lugar que era muy famoso. Pero digamos que me gustaban los conciertos, pero también ya me gustaba mucho la discoteca, ¿no? Entonces... También habían conciertos en un parqueo atrás de Géminis. Sí, ¿no? atrás del Géminis. Ahí, incluso que luego hay un lugar que se llamaba Zambar. Incluso una garra la hicieron ahí en ese... ¿En dónde? Atrás del Géminis, en el sí, ¿verdad? Sí, ajá. Y entonces todos esos lugares, yo normalmente me gustaba muy... Mira, antes de esa etapa, yo era muy fan de Alush Nahual. Muy, muy fan. Por cierto, muy buena entrevista a Álvaro que le hiciste. Muchas gracias, muy amable. Pero yo era muy fan, o sea, yo tenía los discos, los cassettes, me sé pues todas las canciones. Entonces, digamos, cuando entra la ola de los 90, ya más grande, todavía chavo, pero digamos ya no tan adolescente. Me gustó, obviamente, Bohemia me gustaba Viernes, Estrés, de los que más así recuerdo de ir a ver todo el movimiento de aquel momento de los 90. Me recuerdo de Suraj, de Fábulas. Yo te diría que, digamos, el gran combo de esa época, sí, pues, que eran como los que más se movían, ¿verdad? En la escena musical noventera. Sí, de hecho, hace un par de fines de semana fuimos a cubrir los 30 años de Fábulas Áticas. Ah, sí, ahí lo vi. Entonces... Lo vi que Gilberto lo subió. Estaba ahí, ahorita que los mencionaste me acordé. Y sí, cabal, ese como movimiento de los 90s. ¿Vos cómo ves esa escena de los 90s comparándola contra una escena de hoy día, o la escena actual, la música actual? Cabalmente eso, ¿con quién lo estábamos hablando hace poco? Me voy a recordar, pero yo les decía que posiblemente... con Páez, lo estábamos hablando, con Páez y con Fito, de Legión. Hablábamos de que aunque hoy es más fácil dar a conocer tu música por las redes, por las plataformas, los grupos de hoy tienen una desventaja, que no tienen lo orgánico de los 90s y 2000s. Justo eso lo hablamos en el episodio 2, creo que estaba en Clencor, ¿verdad? Sí, es que, perdón, que habíamos interrumpido, sí. Pero sí vemos esa parte de que mientras más accesibles las cosas, ¿verdad? También es más complicado para el artista, claro, porque hay un montón también. Hay demasiado. Correcto. O sea, por ejemplo, antes, ¿con quién competía pues Ricardo, que descansa en paz? Pues con los mismos grupos de acá.
Y que aparte eran cuates, vamos. O sea, tocaban todos juntos, sí, pues, o sea, en los estaban mismos juntos. O shows. sea, yo creo que parte del éxito de ese movimiento era que hubo una camaradería, vamos. O sea, era difícil, aunque habían fans como siempre, vamos, que es que yo soy Team Viernes, yo soy Team Ricardo, soy Team Bohemia. Pero en general había mucha camaradería y mucho como apoyo entre sí. Pero digamos, hoy por hoy le tenés que competir a Bad Bunny, a todos los géneros, al género, digamos, norteño, vamos. Está fuerte. Al regional, que está fuertísimo. Entonces, ¿a qué orgánico que había? Que, por ejemplo, estaba La Marca, estaba La Fénix. Habían 2, 3 radios que te ponían la música. 94. La 94. Hoy por hoy se está muy difuminando. Entonces, hoy, yo, sinceramente, puede ser que tal vez mi edad también no me deje tener una perspectiva un poquito más general de lo que pasa hoy en la escena musical, pero creería que hoy no hay un movimiento como lo había en ese momento. Tratando de no caer en aquellos comentarios de, es que aquello fue mejor. No estoy hablando ni fue mejor, pero claro, o sea, puede ser que incluso hoy haya mejores bandas. Si nos vamos o sea, no estoy hablando de calidad musical, estoy hablando de que el impacto social, cultural de los 90s y 2000s, porque creo que en los 2000s también todavía alcanzó, porque por ejemplo en los 2000s surge, aunque ellos vienen de finales de los 90s, pero digamos su gran momento empieza en los 2000s. Hay que mencionar a Malacates, Viento, Tambor, El Clubo, digamos todo ese pop rock que toma la rienda en ese momento. A una tercera generación siento que ya le costó más, porque digamos esa siguiente, donde viene por ejemplo Killer Tomato, Hot Sugar, ahí a ellos les empezó a costar. Y la actual, yo digo que ya es mucho más difícil. Más complicado. Mucho más complicado. Yo creo que ha venido... Sí, ha venido de más a menos por eso, porque actualmente vos subís ¿saben cuántas canciones se suben promedio a Spotify? 150,000. Diarias. O sea, sí, en un día, o sea, promedio, puede ser que hoy ya sean 120, mañana 180, pero en un promedio, 150,000 rolas se suben a la plataforma. O sea, tu rola va a competir con 149,000 rolas que se suben hoy, diarias. Sí. No digamos las que suben mañana, pasado y así. Claro. En el mundo. Y a eso sumale que hay monstruos. Sí. Claro, que hay monstruos, porque aunque las disqueras ya no son lo de antes, hay plataformas o hay grupos que todavía tienen apoyos muy gruesos. Entonces, hoy por hoy está complicado. O sea, yo sí lo veo hoy más difícil que antes. A pesar que hoy hay más herramientas. Sí, yo creo que siempre, bueno, lo que veo yo es de que tal vez antes había un poco más de, ¿cómo decirte? Todo era presencial. Claro, orgánico. Entonces, digamos, a partir de este punto de que todo sea orgánico, es totalmente diferente la experiencia de estar, qué sé yo, vos sentada en tu cama y pones algún concierto de un grupo que te gusta y con tu comida favorita, a estar parado ahí, estar sudando, sentir los buffers de... Que el de la parte echó la chela encima. Sí, seguro. Las aventuras que uno tiene que vivir. O sea, no es solo el concierto, sino hay antes y después. Claro. Ajá. Entonces, yo creo que eso es bien, bien especial y pues por eso es que hay también pues ya mucho artista que sí hace sus conciertos, pero ya son para... ¿Me entendés? Ya no es de ir, sino lo miras por la compu. Otra cosa que también, y aquí me voy a pasar llevando a algunos amigos, pero pues la idea es hablar la verdad, es que lugares para conciertos no hay, vamos, hay muy pocos. Me viene pues así rapidito el Rock al Bú, vamos, que el Taz lo sigue, digamos, vivo manteniendo vivo. De ahí Café Escenario, que es otro público, vamos, que es un público más adulto. Y de ahí algunos barcitos que ponen música de covers y así, pero digamos, lugares que vos decís, hoy se va a presentar fulano, no hay. Sí, cierto, antes había más. Antes creo que había un poco más en la escena musical y que también según dicen, pues que ya no han sido muy rentables los toques, ¿va? O sea, como vos decís, cierto. La Mara ya no va tanto ahora. Sí, ¿va? porque también por eso mismo, digamos, las entradas pues obviamente son esenciales para todos, ¿va? Entonces no puedes decir, bueno, tal vez este año le podemos subir 5 pesos. No. Tienes que tratar de mantenerlos. Entonces, digamos, obviamente la depreciación económica en nuestro país
Entonces, digamos, seguir cobrando cierta cantidad de dinero se ha mantenido por eso mismo, porque también el bolsillo de quienes apoyan, o sea, también es otra situación que a veces hay muchas personas que quieren colaborar, pero como todo pues parece un poco más caro a veces, ¿verdad? Claro. Bueno, Delirio, se me viene que otro lugar donde he visto que hay conciertos y algunos otros, pero otra cosa que, por ejemplo, yo me acuerdo que Ricardo Andrade me decía, estamos hablando de Ricardo Andrade, que hace ya más de 20 años se nos fue. Él decía que en aquel momento, cuando todavía se vendían CDs, él decía que estaba de acuerdo con la piratería, porque la piratería le hacía que mucha más mara conociera la música y que llegaran a los conciertos. Llegaran a los toques. Hoy por hoy, pues ya la piratería ya no sé, hoy vas a la mate y ya es raro que encontres un CD, ¿vos? Sí. Entonces yo creo que esa es la gran pregunta para los que hoy se están dedicando a hacer música. ¿Por dónde irse, vos? ¿Por dónde ir buscando la manera de no solo dar a conocer tu música, sino trascender, vos? Porque pues vos puedes ser un one hit wonder, vos. One hit wonder. Y qué bueno, porque hay mara que ni siquiera a eso ha podido llegar. Qué chilero ser un one hit wonder, vamos. O sea, que todos digan, ese es el de tal. Hay mara que ni eso, vamos. No. Entonces, sí, cuesta mucho. Sí, cuesta, pero la cuestión es seguir apoyando, vamos. Sí, es cierto. Y como decías, regresando un poquito, es que me puse a pensar de que cuando hablabas de la camaradería, que había, o de hecho hay, Sí, entre los grupos a la hora de tocar y relacionarnos, bien bonito. Yo he tenido la oportunidad de compartir, o sea, es decir, subirme al escenario y tocar la guitarra con Bohemia, con Radio Viejo, también con Ricardo, y así varios. Muy, muy bonito, porque siempre hay alguna canción que te gusta de los compañeros, ¿va? Y a veces es la que piden y claro. Es que no la vamos a tocar, y hay cositas siempre, pero pues he tenido el honor de tocar con ellos y es muy bonito darte cuenta que cuando volteas a ver no es tu banda, pues, sino claro. Son unos compañeros y... Sí, son mara que te la encontrás en la carretera. Sí, hombre. De la U, por ejemplo, Razones de Cambio también, con quien he tenido el placer. Estuvimos en la universidad, en la San Carlos, y había un lugar donde nos topábamos mucho con Juanito, con Juan el vocalista. Un árbol que estaba ahí entre arquitectura e ingeniería, un árbol grande. Y pues ahí nos juntábamos a platicar. Entonces, desde afuera del escenario, digamos, pues ya... Claro, hay una buena onda. Muy bonito, vos. Por aquí me estaba chequeando qué otras ideas tenemos por acá. Ahora, ¿qué entrevista te marcó más y por qué? Digamos, tal vez en una de fútbol y una de... Una de fútbol y una de farándula. Mira, arte. De fútbol, haber conocido a Maradona y a Messi. ¿En serio? Dos, sí. Tuchis. Chica. Sí. ¿Viste? ¿Dónde dejaste el mate? Sí. Les voy a mandar las fotos para que las pongan ahí. Sí, mandalas. Eso sería bonito, sí. ¿No lo conocí a Maradona? A Maradona lo conocí cuando vino con el Show Ball aquí a Guatemala. Ok. Y a Messi, ahí sí me mandó Pepsi a conocerlo a Miami. Calidad. Sí, gracias a Dios. Qué buena. Vamos a conocer a esos dos grandes monstruos, ¿vamos? Sí. Y a nivel farándula, te voy a dar una nacional y una internacional. La nacional, puedo entrevistar a Luis Nahual, porque era mi grupo favorito de toda mi niñez y adolescencia. E internacionalmente, fíjate que me impactó la humildad de Ricky Martin. Ok. Sí, haberlo conocido y el chavo tan sencillo. Por aparte, a mí me tocó entrevistarlo en el momento que estaba así súper pegado, cuando había sacado la Copa de la Vida. Y, sí, o sea, que estaba en el pináculo de su carrera. Y el cuate nos atendió ahí en el hangar del aeropuerto, súper humilde. Me recuerdo que mi esposa, súper fan, le pedí un autógrafo, me lo dio para ella. O sea, el chavo me impactó. Alguien que, digamos, que pudo haber no pasado de qué tal, un saludo Guatemala ya,
se quedó ahí con nosotros, preguntó que si ya nos habían dado algo de tomar. ¿En O serio? sea, digamos que eso fue algo impactante para mí. Ah, qué bonito. Puchis, Y qué cuando buena ibas onda. a todas estas, digamos, te tocaba, ya sea siempre en lo futbolístico o en Mundo Joven, ¿tenías como algún, digamos, no ponerle ritual, vamos, pero ponerle como una rutina previa, una Mira, preparación? la rutina que yo hacía era, por ejemplo, yo tenía, y eso, por ejemplo, como a mí me tocaba dirigir al equipo, por lo menos de Mundo Joven, yo le decía, miren, al que le toca la entrevista, tiene que prepararse, mucha. O sea, no pueden ir. Habían veces que, o no sé si les ha tocado que están aquí, y ¿me puedes dar tu nombre para la grabación? Vos? O sea, ¿cómo va a ser eso? Vos? O sea, Explícanos quién eres. ¿quién eres? Sí. Ahora todavía se echan aquello. Para que quede en la grabación, para la edición, le dice la Mara. Lo que pasa es que no saben quién Sí, es. pues vamos. no hubo una investigación Sí. previa. Entonces, básico es enterarte de a quién vas a entrevistar. Así vamos. es. ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Quién es? Algunos datos, vamos. Si puedes ver algunas entrevistas previas que le han hecho para saber un poquito más. O sea, preparar tu entrevista. Y fíjate que eso es algo bien importante porque hablando de México y todo, yo veo todavía, a mí que me gusta el arte y la farándula, a mis bandas o mis grupos que ustedes mencionaban, yo veo todavía el día de hoy, en plenos 2025, y veo que muchas de las entrevistas que se les hace tanto a las personas nacionales o a los artistas nacionales todavía siguen siendo las mismas preguntas de hace 20 años, porque cabal, la Mara no se prepara o como no es su género. Sí. Mira, ¿y por qué el nombre del grupo? ¿Y cuál es tu signo? Ajá, Así. o sea, Vos, con yo cosas bien Yo tengo una básicas. anécdota, muchas. ¿Se acuerdan que en el teatro organizaban aquella onda de las voces del rock? Sí. Lo organizaban en los barcitos, me acuerdo yo que Obed lo hizo muchas veces, pero en el teatro no me acuerdo quién lo hacía, pero eran los voces del rock, era una misma base de músicos y los vocalistas iban uno tras otro, vamos. Y en mis bandas me faltó mencionar a Radio Viejo y a La Gran Calabaza, si no se van a molestar a aquellos dos. Sí. Se van a molestar Luis y Pablo. Sentido. El Pablito. Ahí Tavo también, ¿viste, Tabito? La cosa es que no miran que yo iba como medio a cubrir y había una colega al lado mío y empieza la introducción y sale Álvaro Aguilar, le tocaba su turno y empieza tum, cun, tum, cun, tum, cun, tum, cun, tum. Ay, yo emocionado, vamos. A ver. Y la chava viene y me dice, vos, ¿esa canción cuál es? O sea, decís vos, una persona que cubría farándula día con día. Y entonces yo digo, de veras, esto no puede. Y una persona con una edad muy similar a la mía, o sea, tampoco te voy a decir, porque que vos digas, está sonando una rola noventera y es una chavita que ahorita tiene 22 años, tiene cierta Claro, disculpa porque sí, ahí si sí vos, saber, pues, no vas a saber, justifica. o que mandan una chavita a cubrir uno de los iracundos, decís vos, Ajá. pero una chava más o menos de mi edad que no supiera que era el duende Sí. de Luis Nahual, muchacho, o sea, Y pasa al revés, o sea, te mandan ahorita a cubrir un algo- evento. O sea, yo veo a Claro. veces gigantografía en la calle. ¿Y quién será? Saber. Claro, ¿cuál Porque canta? ya- Oh, ajá. sí. Seguramente género claro, urbano. urbano. Pero entonces prepárate, vamos, o sea, mire quiénes van a estar, más o menos, tener una idea. Pero sí, eso lamentablemente pasa. Y es que aquí voy a decir también otra verdad incómoda. En el tema de los medios hemos ido perdiendo mucha calidad, lamentablemente. Es cierto. Sí, y sobre todo en el arte. Aquí en Guate Sí. es complicado ese tema. Sí, es complicado en todo ámbito. Segundo lugar, tercer plano. Sí, es como ir al supermercado, es como el área de juguetes, baboso. Sí, Sí, se fue quedando bien. sí, se va quedando como al margen, man. Mira, yo también te quería preguntar, cuando escuchaste, digamos, bueno, vamos a hablar de rock un poquito. ¿Qué banda escuchaste por primera vez? O digamos que fuiste escuchando, cuando comenzaste a escuchar, que dijiste, esta canción, este es el grupo para mí, me gusta mucho. De niño, digamos, así, Sí, lo cuando primero que yo... comenzaste, sí que dijiste, esta canción. Mira, yo creo que a mí me impactó mucho. Uno de mis grupos favoritos es Police. Ah, ya, Police. Police. Pero yo creo que como buen niño ochentero, a mí me impactaba mucho la música de películas.
Entonces, por ejemplo, escuchar las de Rocky con el grupo Survivor Ah, ya. Ah, sí. era Sí, así pero como Rocky, sí, vamos. el ojo del tigre, vamos. Yo creo que esa es esa sí, the Eye of the Tiger. Tiki 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 tan 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 tan. Y otro artista que a mí me marcó mucho de esa época, Michael Jackson, pues, que no es rock. Michael Jackson. Sí. Pero, por ejemplo, Beat It es todo Maestras, el riff. no, y es que bueno, vieras de que tiene incluso bastante rock. el riff de Beat It lo hace Eddie Van Halen, ¿va vos? Sí. El solo también. El solo también. Entonces, pero por ejemplo, Billie Jean y los videos, porque digamos, a mí me toca en mi niñez el boom de MTV, vamos, el nacer de MTV. Entonces, yo creo que todo lo que... Y antes de ellos, creo que todavía un poquito antes de ellos, me gustaba Queen, pero yo siento que tal vez la rola que me marca por sobre todas estas es I Was Made for Loving You de Kiss. Ah, Kiss. Ah, sí, sí. Esa creo que sin duda alguna. Tengo una memoria, yo haber tenido 5 años tal vez. Yeah. Y Que no sé si les pasó a ustedes, pero al menos veías a Kiss y ahí con Sí, todos con- pintados, disfrazados, pero la música como que no pegaba mucho porque esperabas que era como muy oscura la música, muy rockerona. Y al final pues no es música tan dark, ¿verdad? no, y tiene de todo, pero su música era un rock pop, ¿va? O sea, Sí, asimilable, ¿no? así, Era así. muy como asimilable, el mood bien glam desde melódico, entonces. ¿va vos? Sí, creo que ellos fueron unos adelantados al glam, ¿va vos? Pero esa me acuerdo que hasta me daba, muy niño me daba hasta como miedito cuando Jane Simons sacaba la lengua y toda la cosa. Ah, Pero sí, pues. yo digo que esa fue la primera rola bajista. que me impactó. Esa. Qué buena onda vos. Sí, es que es bien bonito tener esos recuerdos, ¿va? Porque... ¿Y cómo se relaciona con las películas? Sí. También eso tiene mucha razón. Eso también me hace pensar en películas. Ahora buscando entre relaciones, ¿qué relación dirías vos que tiene el deporte, el fútbol con el rock? Digamos, ¿qué mucho. encontrás? ¿Qué hay? Yo te diría que el fútbol y el rock son dos actividades pasionales, vamos. Y están ligadas. Por ejemplo, hay grupos que tienen sus equipos de fútbol, vamos. El West Ham está identificado con Iron Maiden. Incluso han sacado camisetas Cierto. identificativas. En Argentina se dio mucho de que habrían hasta barras de grupos. O sea, la mara que le iba a Soda contra la mara que le iba Veras. sí, al Indio Solari y su grupo. Y se tiraban y así como que como que soy de River y Boca, yo soy Soda, Puchis. y yo soy Solari, vos, o sea, que son los redondos. Y yo creo que está mezclada esa pasión, vos. La pasión de identificarte. Y si te das cuenta, muchos partidos de fútbol les meten música de rock para como que vamos para adelante. Ajá, y, sí. y las de AC/DC se han vuelto como muy significativas. Por ejemplo, Tú Nunca Caminarás Solo, que le tocan a Liverpool, vos, que es así una rola. O Hey Jude, que ahora es el Manchester Pues, City. O sea, inglés creo que la está. música está muy ligada al deporte en general. Sí, la canción de White Stripes también cuando... Sí, ¿Cuál? Esa se volvió ya deportiva. ¿Cuál? La de- Seven Nation Army. Ajá. Sí, esa. Sí, esa ya se volvió así, que caiga un gol y- sí, esa canción se Sí. Tan, 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 tan. Sí. En el deporte gringo usan, por ejemplo, Living on the Prayer de Bon Jovi, ¿vaos? Bon Jovi, sí. Esas, algunas de YouTube. Queen. Bueno, We Are the Champions. Sí, We Are the Sí, güey. Por excelencia. Eso en todo, pues, pero ¿vaos? en el foot sí, Sí. es un clásico. Sí está como muy amarrado de la... Sí, la va música de está la muy mano, ligada al ¿no? deporte, sin ninguna duda. Sí, seguro. Digamos, si vos tuvieras, hablando un poquito de deporte, si tuvieras que volver a narrar un partido así histórico que vos te acordés, yo te recuerdo mucho, la verdad, en selección guatemalteca. Los Sí. partidos de selección guatemalteca. Mira, me yo te acuerdo. voy a decir, para alguien que narre, haga entrevistas o comente partidos de fútbol, el top de tops es selección nacional, eliminatoria mundialista. Sí, seguro. Ese es, o sea, si vos querés graduarte de transmisiones de fútbol, esa es. O sea, haber estado en una transmisión de la selección nacional buscando su boleto a la Copa del Mundo.
Seguro. Y mejor si es de local en el Mateo Flores, vamos. Claro. O sea, sí, ese es así sería el rollo. Sí, ese es como que Vos el día que estuviste en la hagas eso. época del casi fuimos al mundial. Del rumbo a Alemania. 2000, ajá, bueno, para ese 2000. me eché yo estuve en todas las transmisiones. O sea, Lloraste en todo. igual que todos, entonces. Sí, a mí me tocó hacer cancha en el último partido, porque ahí sí comenté, narré todo. Contra Costa Rica. Contra Costa Rica me tocó hacer cancha. Y me recuerdo ver llorar ahí a Keos en a el todo. banco y todo. Y yo igual, vamos con uno de la garganta. A mí me tocó porque ellos así y me decían cómo iba Trinidad y México. Porque en aquel momento... Claro, ellos. Sí, y entonces a mí me tocó, a mí fue el que me tocó decirles, muchacha, ganó Trinidad. Y ahí empezó, mira, les cuento, se me Sí, paró el horrible. pelo, o sea... No, y el pescado haciendo ese gol. Claro, de el gol de chilena. Chilena, el de Freddy, un golazo, Sí. Sí, lo del también. Elmer, los tres. Y ver que el sueño se truncaba, vamos, que simplemente no era para nosotros. Qué terrible. Sí, lo más cerca que hemos estado Sí. del pasito de un mundial, pues. Sí. ¿Y cómo ves? ¿Crees que esa ilusión todavía está así apagada, está viva? Mira, lo que pasa es que, digamos, la ilusión siempre la vas a tener, como tener la ilusión de ganarte la lotería, vamos. O sea, Sí, va. sí, como la tener la de ganarte Esas el primer probabilidades. millón, dirían los vacilos, vamos, pero lo que pasa es que la realidad te pega un balde de agua fría. Lo que yo te digo es que esta eliminatoria, este programa sale un poco tiempo antes de... Sí, un mesecito. Va. Sí, sí. Entonces, en junio jugamos contra República Dominicana y Jamaica. Yo creo que ahí pasamos. En el último grupo, que es a final de año, es donde yo creo que ahí puede ser el sí o no histórico, porque nunca más vamos a poder estar sin Estados Unidos, México y Canadá en la eliminatoria. Entonces, es ahora o nunca. Ahora o nunca. Pero va a depender que con quién nos toque en ese último tramo, vamos. Sí, los... Porque si nos toca Panamá, lo veo Sí, muy difícil. cuesta arriba. No, y los vamos. caribeños también. Sí, hay un par de caribeños fuertes. Entonces, lo veo difícil. Creo que es una gran oportunidad que no estén estos tres, pero digamos, lo veo hasta cierto punto, pues Podría- una luz ahí, vamos. Ay, siempre la lucecita que tenemos. Ahí sí, tenemos la predicción. Efectivamente, tenemos la predicción. Perdón, Vaticinio. Efectivamente. Así va. No, pues ahí está la predicción, compañeros. Porque esto de verdad va a salir después. Entonces, Ah, Esperemos. qué mejor que él. sí. Sí, y si me equivoco, pues lo editan. Borrar el episodio. Va. Y ahora decime, vos de alguna manera en todas estas entrevistas en el mundo del fútbol, digamos, lograste hacer clic con alguien que, digamos, fueron cuates o... Sí, mira, Una situación sobre similar. todo con los que tenés una edad similar, ¿verdad? Digamos, esta selección que buscó el lugar a Alemania, la mayoría son de edades similares a mí. El Pescado, Dwight, Freddy, el Loco, digamos, son más o menos contemporáneos también. Entonces, hay como una afinidad hasta de edades. Luego, pues, un poquito más jóvenes que ellos, pero también ahí cercanos, digamos, con el Moyo. Son jugadores con los que vos lográs platicar más allá del partido. Lo de Jairo, Arreola también. Emanuel Visures, que ahora ha hecho con nosotros cosas en televisión. Claudio Rojas, Julio Girón. Son muchos babos con los que has logrado en algún momento tener esa como afinidad de poder platicar, o te los topas en otro lado y te da chance de hablar de tu familia, de estas cosas. O sea, Sí, pues. mira, con la mayoría hay un buen rollo, babos. ¿Te acordarás de algunos jugadores que también tengan esa conexión con la garra chapina y que les guste el rock y que anden como en el rollo, pues? Bueno, aparte de lo que dijimos ya del Pescado, el que sé que es bien rockero es Jan Jonathan Márquez. Ah, sí. El actual capitán de Ah, Misco. Márquez. Aquel es bien rockero. De los que me recuerdo así rapidito. Él creo que es el más rockerón así de los que se me viene de Pues de que no bote nos pronto. vendría nada mal poder hablar con uno. No, y aquel es buena plática. Sí, Bueno, buena onda. Artista, en Interesante, general también, ¿verdad? Sí. En general. Sí. Va, mira, ahorita tenemos como un apartado ahí especial. El Sí, Toki cortitas. tiene ahí unas preguntas. Sí, sí. Entonces, Estoy muy chivo. ¿te las va a tirar? Y yo tengo como estar rápido. Esa sería la segunda va. llamémoslo, actividad. La primera, tenés como un cachito más de tiempo para contestar, pero son preguntas con más puntuales. Puntuales. Son 5.
Ok. Y las otras sí ya te las va a ir tirando él Ok. de una a una. Va, vamos ¿Listo, con la Toki? primera, pues. Bueno, le doy pues. Vamos. ¿Listo, mi querido Listo. compañero? ¿Cuál sería la alineación de tu banda ideal? Ah. Bueno, voy a poner en la batería. Se me va a olvidar alguno, mucha, porque la verdad que hay tantos, pero los que se me. La Dale. batería, el Duque, el que tocó con él. Ya. Estas son los Alejandro Chapines, Duque. ok. Chapines. Sí, o sea, Bueno. no sé, a mí me O puedes parece. hacer las dos, Voy a echate hacer una. voy a echar ajá. una a mi sí, Chapina. va. A Duque en la bataca, Ajá. en el bajo Espaderos, Ok. en las guitarras Toki y Perea, Órale. en los teclados Gabriel Rivera, que descanse en paz. Sí, ya. Y de vocalista Álvaro. Órale. Uchis. Buena Buen alineación. line-up, sí. Buena alineación. Buen line-up, sí. Sí, buen line-up. Y ahora internacional, yo creo que me quedaría bataquero Stuart Copeland, el de Police. Ok. Ujú. Luego me quedaría con en el bajo Paul McCartney. Órale. Guitarras me voy con yo diría que Slash, seguro, uno. Sabía que iba a decir Slash. Sí, sí, Así no era playera, sí. Slash y el de AC/DC. Ok. Angus Young, ¿verdad? Angus Young. Correcto. Sí, ¿verdad? Y luego me quedo con de vocalista Freddie Mercury. Sí, que sí. Sí. Sin ninguna Indiscutible. Órale. Siguiente, Toki. Qué bonito. Bueno, boinas verdes. ¿Cuál sería tu 11 ideal de seleccionados nacionales de todos los tiempos? De todos los tiempos. En el arco, el Gato Estrada. Buena. Con su gorrita. Es de mi gusto, ¿verdad? O así. Sí, no, de tu- Mixto gusto y, Sí. y va. El Gato Estrada. Defensas centrales serían Alan Bellman y Víctor Hugo Monzón. Ok. Como lateral derecho, el Chino Ruano. Ah. Lateral izquierdo me quedaría con Sergio Rivera. Luego en el medio pondría a el campeón Bolaños, el Moyo Contreras y a Jorge Roldán. Ok. Como enganche al Conejo Sánchez y delanteros al Pescado y a Plata. Órale. Algunos sí no los logré Sí. identificar. identificar. Ajá, sí, me imagino que es etapa como 90s para Sí, atrás. 80s más que Ajá. todo. Buena. Y Ok. técnico. ¿Pones a alguien? Técnico pondría a Rubén Amorín. Ok. Vamos, Toki, Muy bien. siguiente. Bueno, aquí dice, ¿y tu primer amor? La música. La música. Ok. Ahí se les puede contestar que primero fue la música que el, Sí, que el deporte. primero fue la música que el deporte. Ok. Jugador de fútbol histórico favorito. Maradona. Maradona, aunque para mí el top 1 en la historia es Messi. Pero Messi. digamos mi primer gran de quien me Maradona. enamoré, Maradona. ¿Viste? Viste, Diego. Sí, viste. Pelusa. Pasame nueve, ¿viste? ¿Canción favorita? Esa es muy Creo que difícil. habíamos pasado algo por ahí, pero tenés otro, por decir Sí. otra, no sé. Yo digo que voy a dar una en inglés y una en español. Ajá. En español, Nubes de Caifanes. Y en inglés yo digo que Every Little Thing She Does Is Magic de Police. Ok. ¿Y una de Guate? Una de Guate, me quedo con Alto al Fuego, de Alush. Alto al Fuego. Alush. Casi te la iba a adivinar. Sí. O sea, sí. Y va. Entonces, mira, ahora la dinámica es sí, una respuesta de las dos que te tire Toki, una tenés que elegir. Ok. Va. También a ver si me van ayudando ahí ustedes. para Sí, que no se también. me queden ahí callados también, porque Va, necesito bueno. apoyo aquí. Refuerzos. A ver. Bueno. ¿Llamada o mensaje? Mensaje. Contesto aquí a la cámara, ¿ah? Sí. Ah, Sí, ahí estamos. ¿Fútbol o música? Música. ¿Madrugar o trasnochar?
Trasnochar. ¿Series o películas? Películas. ¿Compañeros? ¿Rock para mochar o baladita? Aladito. Baladita. ¿Semana Santa o Navidad? Navidad. ¿Blanco o negro? Negro. Fútbol. ¿5, 7 u 11? 7. Ya no corro para 11. Uy, sí, de plano. Dos edades. ¿Rojo o blanco? Blanco. ¿Gol de último minuto o un solo de guitarra legendario? Voy a empatar un poco. Gol de último minuto. Puchis. Muy bien. Yo creo que eso va a estar difícil porque acabamos de estar hablando de eso. ¿Maradona o Messi? Messi. Ok. ¿AC/DC o Metallica? AC/DC. ¿Vinilo o Spotify? Vinilo. ¿Champions League o Woodstock? Woodstock. ¿Camiseta de equipo o chaqueta de cuero? Chaqueta de cuero. Yeah. ¿Entrevistar a un futbolista favorito o entrevista a tu artista favorito? ¿Cuál? ¿Cuál sería? Voy a hacer un poco de trampa, pero me gustaría entrevistar... me gustaría entrevistar a Luis Miguel. Ok. Y en el fútbol, así pendiente, me gustaría entrevistar a Guardiola. A Pep. Sí. A Pep hablando de música y a Luis Miguel Y a hablando de Luis fútbol. del fútbol. Yo creo que Sí, ni sí. le gusta el fútbol a aquel, pero... Sí, los pone parejo. Sí. Se va Sí. parejo el partido. Re bien, re bien. Ahí ya conocimos un poquito a los gustos y hacia dónde está inclinado Robert. ¿Sería Ajá. que estos mismos gustos hace 20 años serían las mismas respuestas? Tal vez hubieran cambiado. O sea, acuérdate que uno va evolucionando. Sí, de plano. Bueno, yo creo que por aquí tenemos pues un mini reto. A ver qué se te ocurre aportar de invitar a alguien acá al Ajá, que programa. sea parte del programa. Digamos que se te venga alguien a la mente y mira, te hago el reto que Va. aceptes la invitación cuando te la envíen, ¿no? Bueno, le hago el reto para que venga aquí al podcast de Toki junto a Diego y también ahí El señor Enclencor. el Enclencor, pero que venga aquí con Toki, le hago la invitación a Reds de la Cacería. Órale, órale. Ahí estamos. Ya tenemos ahí pláticas con aquel. Sí. Ajá, entonces ahorita tiene que aceptarla así o así. Ahora sí o sí. Ah, no, hombre, sí, en Cabal, serio. sí. Sí, Por es que cierto, a veces me agarran esa- en cobra mucha. Sí, Red es un coleccionista, digamos, el referente aquí en Guate de juguetes. ¿Vos coleccionás? Sí. ¿Qué Yo coleccionas? colecciono G.I. Joe y He-Man. ¿Ve que Rex? Sí, Rex. Y mencionaste al principio que tenías tus discos de Alush y tus colecciones. Sí. ¿Todo eso también se va perdiendo o si tenés como... Hay unas cosas que por más que te llegue la onda de limpiar o necesidad, ¿verdad? Diagonal, Claro, ajá. las guardo, ¿verdad? O sea, los discos de Alush ahí los tengo. Ahí los tenés. Sí. El que es que tiene mucha colección de vinilos, música y todo es el señor Enclencor. ¿Ah, sí? Vamos a pedirle fotos ahí. Ahí estamos, a la orden. A la Y orden. tengo mis discos de música nacional también ahí. Esos sí no me los he No los quitado. has vendido. No. Porque ahora, curiosamente, cabal la música entre los 90 y 2000 sí subió. Ya Sí. sea CD pero sea físico, ha subido Sí. el precio. Sí, y hay que coleccionar música. Sí, es bonito. De hecho, nos vamos a echar un episodio de vinilos, que es parte buenísimo. de la colección de Enclencor. Yo traje algunos también. Entonces, pero eso básicamente, la verdad es que agradecidos, contentos de que te hayas caído ahí al podcast. Toque ahí, un cierre ahí para... Pues yo te quería comentar de que, de hecho, aquí en el TikTok hay una entrevista, yo no sé si se podrá editar esto, pero como subieron una pequeña entrevista que está en TikTok, donde vos nos entrevistás. Sí. No sé si te acuerdas de esa entrevista. Sí, me acuerdo. Entonces, como para poner un pedacito por ahí, no sé La si de se puede Mundo incluir. Joven. El Sí. Mundo Joven. Sí, que vos ¿sale contestás qué? una llamada, creo. Esa es la de la llamada, ¿va? Sí, esa es la de la Sí. llamada. Sí. Esa entrevista de tener 20 años fácil. Sí, seguro. Sí.
Seguro. Entonces, Sí, en esa temporada, pues fue cuando, digamos, sí tuve la oportunidad de poder tener más contacto con vos. Porque si no, pues a veces en tele, vos, que era Claro. lo único que yo tenía de referencia con vos, y luego pues conocerte un poco más, y por haber acompañado también en General Rock. Y pues igual nuestra selección en diversas situaciones, también agradecidos por ser parte de la historia, ¿va? Y pues formar parte de esta historia acá en el podcast Tanta Casaca. Te agradezco mucho por esta visita, por haberte tomado el tiempo. Yo sé que pues obviamente hay varias actividades a las que te dedicas, y pues gracias por ese momentito de plática y bonitos recuerdos. Muchísimas gracias, mi querido Roberto García. Gracias, Toki, gracias por invitarme a la producción, a Bienvenido Enclencor, a siempre. Diego. Un placer, como te dije al inicio, muy contento de verte bien, de Muchas verte gracias. echando punta, y muchas bendiciones a todos, y pues, que no sea la última. Ahí, Seguro no, seguro va a no. ser, la pasé muy bien, la verdad. Qué Qué bueno, bien, nos muchas alegra gracias. un Buena montón. onda. Gracias. Perfecto. Dale.